Damos la bienvenida a nuestro ponente, José Manuel López Martos, que vamos a charlar con él y nos va a contar algo de su larga e interesante trayectoria. Trabaja en el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Ha realizado labores de intérprete ambiental por más de 20 años en espacios naturales protegidos de Almería. Es autor de varias exposiciones interpretativas de temas relacionados con la naturaleza. Ha colaborado en numerosas publicaciones con sus imágenes y textos. Ha sido distinguido por el Grupo Ecologista Almeriense como Mención Duna por su labor como naturalista y fotógrafo. Y es miembro del Instituto de Estudios Almerienses y del Centro de Colecciones Científicas SECOAL. Le damos la bienvenida, le agradecemos su interés y su disposición para participar siempre en estos eventos. Es un compañero y un colaborador maravilloso y espero que disfrutéis todos con esta ponencia charla. José Manuel, cuando quieras ya comienzas a hacer tu presentación y 10 minutos antes os daré un aviso para ir finalizando, ¿de acuerdo? Y salvar dudas. De acuerdo, pues bueno, en primer lugar, no sale en la grabación las disculpas, pero quiero disculparme ante todos los que estáis ahí en el otro lado de la línea por estos fallillos técnicos que hemos empezado a tiempo, pero no ha superado. Pero bueno, creemos que ya estamos con vosotros. Y en este formato COVID, que no es presencial, que no estamos todos alrededor de una mesa, pues hay que recurrir precisamente a una presentación tipo clásico, con corte clásico, porque en fin, para que os llegue a todos el mensaje. Bueno, pues la he titulado sencillamente Interpretación Ambiental, que claro, cuando escuchamos intérprete, pues se nos ocurre un señor actor, en fin, que es mejor que nuestro representante en América, Javier Bardem, o bueno, que somos almerienses, no podemos dejar de reivindicar a David Bisbal como intérprete. Pero claro, ese intérprete realmente no van por ahí la charla. Fijaros, intérprete pues aparece profesionalmente, nos denomina intérprete informador, que viene pues, por la parte de interpretación de la voz latina intérprete, que es una persona que interpreta, persona que explica a otras en lengua que entienden lo dicho en otra lengua que les es desconocida. Y aquí hay una confusión que la gente, bueno, ¿y cuántas lenguas hablan, no? Digo yo, además del virgitano, que es el gentilicio de mi pueblo, el almeriense, y poco más, ¿no? Que intérprete no exige, sí es interesante hablar en otras lenguas, pero no te exige, evidentemente, hacer esa interpretación. Y la tercera acepción, cosa que sirve para dar a conocer a los afectos y movimientos del alma. Esta, pues mira, es interesante. Esta última, y luego informador, pues sencillamente que informa, y luego periodista de cualquier medio de difusión. Por lo tanto, lo de informador sobra un poco prefiero yo guía intérprete, que es una fórmula, es una denominación que se nos ha dado mucho tiempo, pero lo de informador, como vaya a ver, tiene también algo de sentido. Bueno, interpretar los verbos, pues como lo vaya a tener la presentación, no voy a entrar en detalles, pero fijaros cómo hay varias secciones, 7 en la de interpretar, y en la de informar hasta 6 acepciones. Pero luego, en cambio, vamos a irnos al convenio colectivo del personal de la Junta de Andalucía, al que yo pertenezco, al que define mi trabajo, y dice que son los trabajadores que, ejerciendo funciones administrativas,
tienen como actividad principal la atención al público en oficinas de turismo, eso es muy curioso, muy interesante, y casi, si me permitís, gracioso, por no utilizar otra expresión, y aplicar al menos 2 idiomas modernos. Asimismo, realizarán cualquier otra función de la misma o análoga a una naturaleza que se pueda encomendar. Fijaros cómo la función de intérprete informador, que está definida laboralmente, llevo 30 años con esta definición laboral, pues precisamente se ajusta poco a lo que os voy a contar, precisamente porque de oficina de turismo no hay nada. Y precisamente la primera imagen que tenemos de un guía, pues esta persona que se dedica a llevar grupos y a contarle la ciudad, en este caso un guía turístico patrimonial. Pero hay otra forma de interpretar la naturaleza que es en el sitio, con otros medios, más en directo. Y esto realmente era una clase, pero me encantó cómo dibujó el amigo Pedro, que es de la foto, cómo hablábamos, cómo se separa Europa es geólogo, se separa Europa de África, el mar Mediterráneo, la crisis de sanidad, en fin, una serie de conceptos, y nos lo explica en la playa de Montsur, en la arena, dibujando en la arena. Y la verdad es que es bastante eficiente, otra forma de verlo. Porque fijaros cuál es la definición de interpretación del patrimonio por la Asociación de Interpretación de Patrimonio, una asociación española que reúne, pues, evidentemente, a todos los que trabajamos en este mundo, a los que están inscritos en ella. La interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ el significado del legado cultural y natural al público que visita sus lugares en su tiempo de ocio, de tiempo libre. O sea, aquí hay varias cosas muy interesantes, que es la definición de arte, revelar in situ, el significado al público que visita a los lugares en su tiempo libre, porque es una opción libre. Eso es la función, yo creo que es una definición muy, muy interesante. Hay más definiciones hechas por, digamos, los popes, los grandes creadores del discurso de interpretación, como hay que empezar, sin lugar a dudas, por Freeman Tilden, que nos dice que la interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de los objetos originales, acordaros de in situ, por su contacto directo con el recurso o por medio ilustrativo, no limitándose a dar una mera información de los hechos. Aquí aparece una cosa también nueva y es que no nos limitamos a dar información, es la revelación. George Edward sigue más o menos la misma línea y nos dice que la interpretación posee 4 características que hacen de ella una disciplina especial. Es comunicación activa, ofrece información breve, información hay que darla, pero es muy breve. Es entregada en presencia del objeto en cuestión. Ya hay 3 definiciones que habla de la presencia del objeto. Y su objeto es la revelación del significado, lo cual estaba también en la primera definición que hemos visto. Y la por última, la que traigo aquí, la de John McFarlane, que nos dice que la interpretación es el proceso de comunicación, interesante esto, proceso de comunicación que pretende que el visitante descubra el significado de las cosas, lugares, personas y acontecimientos. Amplía más el concepto del significado que queremos ver. Es más que información, vuelvo a insistir en eso. Es más que educación, implica ayudar a la gente a que cambie la forma que tiene de verse a ella misma y al mundo, a través de una mayor comprensión de sí misma y del mundo que lo rodea. Casi nada, la verdad que las definiciones, las 3 son complementarias, aunque tienen muchos elementos comunes, pero yo creo que es muy, muy interesante. Esto por ir marcando. ¿Y dónde empieza todo esto de la interpretación? Pues para variar, va a empezar en Estados Unidos. Ha saltado todo de golpe y la animación, pero ocurre precisamente en los Rangers americanos, los guardabosques americanos son los primeros en el siglo pasado que hacen interpretación. Y Elliot, no veo el nombre, no recuerdo el nombre,
que fue un fotógrafo, aventurero, guía, empieza a trabajar en los parques naturales en el siglo pasado, no, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX comienza a trabajar en los parques naturales precisamente con ese concepto de la interpretación. Y en nuestro país aparece algo es mucho más reciente, bastante más reciente, y aparece también con un fenómeno de comunicación. ¿Cuál es el fenómeno de comunicación? Pues este fenómeno, Félix Rodríguez de la Fuente. Desde luego que es la persona que despierta conciencia, promueve la idea de que hay que conocer la naturaleza, es un maestro, un genio de la comunicación, y no podemos olvidar su enseñanza, su forma de ver las cosas, aunque Félix no actuó de guía en directo, pero sí nos ha ayudado, nos ha enseñado mucho a los guías. Y le sucede en su línea que sí ha actuado algo como guía Joaquín Arau. En fin, es también una leyenda ya de la comunicación de la naturaleza, quizá el heredero directo el discípulo de Rodríguez de la Fuente, pero Joaquín pues tiene también su toque personal y se diferencia. Pero no podemos olvidar a esta persona, a Jorge Morales, que desde luego es la persona que más ha hecho en nuestro país y en castellano por la interpretación. Es fundador de la asociación, pero además es el autor del libro de referencia, de la publicación de referencia de interpretación, que es esta guía publicada hace ya algunos años, guía práctica para la interpretación del patrimonio, pues, en fin, donde se cuentan muchos detalles, muchas claves, mucho del conocimiento adquirido para la interpretación. Conocimiento que parte precisamente del primer trabajo hecho por Freeman Tilden, que, como os digo, es el padre de la interpretación, que vamos a ver ahora cuáles son los principios de Freeman Tilden, porque es el que va a marcar bastante las pautas y va a descubrir muchos caminos y la verdad que si está bien la cosa y funciona como está funcionando, como lo planteó, habrá modernizaciones, pero cambios habrá poco de ese discurso. Ese libro tiene su publicación en castellano, también por la asociación, por la IP, está publicado en castellano. ¿Y cuáles son los principios esos que Tilden nos decía, ¿no? Que la interpretación debe relacionar los objetos que se presenta y describe los rasgos, que son los rasgos interpretativos, con algo que se encuentre en la experiencia y la personalidad de aquellos a los que se dirige el público. Hay que tener una relación entre público, entre asistentes, el objeto, incluso el discurso. Aquí la foto la he traído porque ahí estábamos contando las salinas y como los niños no podían en ese momento acceder a las charcas salinas, pues iban a conocer cómo era el agua de la salina y se la llevamos se la acercamos a ellos. La interpretación combina muchas artes, pero sobre todo la interpretación no es información como tal, es una revelación basada en la información. Aunque toda interpretación incluye información, esta debe ser tratada mediante interrelaciones, interrogantes, constantes, significados, implicaciones, etcétera, sobre el rasgo interpretativo. Es decir, no es atender, interpretación no es atender en una ventana de información turística. Esta es uno de los puntos de información de Cabo de Gata, concretamente el de la Playa de los Muertos, y eso no es interpretación, aunque tú des toda la información que te demande y que algunas la has conocido a través de la interpretación. Otro principio que nos viene a decir que la interpretación combina muchas artes. Por eso yo destacaba antes el principio de arte, de artesanal. Hay una parte hecha por la persona, hecha por quien interpreta. Es manual. Combina esas artes, decía
Tilden herramientas y elementos para explicar los rasgos y materias presentados, utilizando los sentidos, construye conceptos y provoca reacciones en el individuo al que se dirige. En un centro de visitantes, un centro de interpretación, pues aquí tenéis cómo precisamente los olores pues, se le puede hacer llegar al visitante. Otro principio interesante, y es que la interpretación persigue la provocación, no la instrucción. El debe lo apunto yo, despierta curiosidades y provoca reacciones que ayudan a construir conceptos. Tenéis el ejemplo aquí de la sal. A los niños en la salina, en la primera vez, son niños precisamente, curiosamente, de Cabo de Gata y queríamos que conocieran la salina más allá de lo que se ve, de ponerle el telescopio. Y cuando le acerca un trozo de sal, un trozo de solera de una charca, pues fijaros cómo las reacciones, algunos prueban la sal, va provocando emociones, va la curiosidad de cómo se rompe. Esos son ejemplos que ilustran un poco esos principios. Lo que es la interpretación debe ser presentada del todo y no de las partes aisladas. Es un concepto holístico. La interpretación puedes contar un elemento, pero para que sea buena debe de integrarla en el todo. Los temas que se presentan deben dirigirse al individuo como un todo de forma interrelacionada en un marco conceptual común. Y además hay una cosa importante. Hay 5 más o menos 2 ideas como capacidad de absorción. No podemos dar mucha idea, tiene que ser un discurso, tiene que ser un relato, ahora que ese término está muy de moda, muy utilizado, y debe de tener en ese relato, en esa idea, debe de entrar los conceptos. Esta particularmente me encanta porque es lo que yo quería que hubiésemos hecho, haberlo hecho más presencial, más personal. La interpretación, insisto, es in situ, y ese in situ lleva a mantener reuniones y mayor contacto. Pero bueno, la interpretación se dirige a un público general. La que sea destinada a niños no debe ser una dilución de lo entregado al adulto. Requiere un enfoque radicalmente diferente y programas específicos. Es decir, hay que hablarle, si hace falta, en el lenguaje que ellos puedan entender, pero no es una dilución. No podemos contar lo que hemos contado a un grupo de adultos, coger un grupo de niños, mayoritariamente de niños, y contar lo mismo diluido. Hay que contárselo de otra forma, con otros lenguajes, con otras técnicas, pero contarle todo. Bueno, aquí esta frase del maestro Tilden, pues fijaros, es impresionante. Recuerda que lleva 25 años trabajando en el concepto de interpretación y que todavía no sabe lo que es. Aunque tengo, decía Tilden, alguna idea y he escrito muchas definiciones, pero nunca estuve satisfecho con ellas. Vamos, yo no puedo compartirlo. Yo le saco ahora 5 años más, yo llevo ya 30 años. Es verdad que en interpretación y sentido estricto he estado menos tiempo dedicado a ella, pero lo comparto perfectamente. Es difícil agruparlo en una idea. Aquí traemos lo último prácticamente escrito, que es la interpretación para el siglo XXI, por estos dos autores, por Larry Beck y Tim Kaver, que bueno, que no voy a entrar, además de que no ha salido bien la diapositiva, la vaya a tener completa y vaya a ver todos los nuevos conceptos que precisamente cuando lo leáis decís, bueno, me acabas de hacer un resumen de todo lo anterior. Pero fijaros cómo hemos llegado a ello, cómo el aporte de todos los conceptos anteriores son importantes. Vamos a caracterizar la interpretación, ya para ir casi cerrando el objetivo. La interpretación es una forma de comunicación dirigida a los lugares que se orienta a la preservación. Es una actividad educativa en un contexto recreativo,
educación ambiental no formal. El contexto recreativo es muy importante. Acordaros antes que decíamos que la interpretación se hace a personas que están en tiempo libre. Hay una diapositiva magnífica que a mí me la han puesto en algún que otro curso y que no la he puesto porque no la he encontrado, no creáis que no la he puesto por otro motivo. Y es, hay que a la gente hacerle el clic. Hay que evitar la imagen de Homer Simpson. Homer Simpson lo conocemos todo el mundo. Lo estamos viendo como Homer Simpson está viendo un cuadro y de pronto él le hace su clic, se da la vuelta y se va. Y la gente desconecta. Tú estás contándole a un grupo un relato, contándole algo de lo que están viendo y más de uno, los que tengáis, los que podáis o que os guste este mundo y sigáis hacia él, vaya a daros cuenta como hay gente que desconecta y se va. Eso es inevitable. Hay que tener la mayor parte de la gente activa y atenta y participativa, pero sobre todo en ese contexto, que es un contexto recreativo en el que se mueve la interpretación. Además, es un elemento de gestión de recursos patrimoniales. Vaya a ver casi cómo nos permite la gestión de los recursos la interpretación. ¿Qué debe tener la interpretación? Debe de ir dirigida al público en general, incluidos los discapacitados. Hay que hacer esfuerzos para adaptarse. Eso ya es obvio, lo tenemos todo asumido, pero debemos de mantenerlo. Debe ser una actividad libre y voluntaria, que el que reciba la interpretación está allí porque quiere, porque le gusta, porque está disfrutando, pero no porque está obligado. Eso es lo que se denomina público cautivo. Aquí el público cautivo no nos vale. Yo he tenido muchas experiencias con público cautivo, que son sencillamente escolares, grupos de niños que van del instituto, que van de... Y la verdad que cuando están ellos obligados, no llega a tener a cubrir todos los objetivos que plantea. Perdón, ¿sí? siento muchísimo, tengo que avisar que son las 12:40, que nos quedarían 5 minutos para ir cerrando. Uy, Dios mío, con todo el... Y queda mucho, ¿verdad? Al haber Sí, bueno, comenzado queda más mucho, tarde. pero bueno, vamos a hacer una cosa. Queda mucho, el problema ha sido de la conexión. Entonces, vaya a tener la presentación. Estoy pasando ahora para que veáis que son los objetivos que persigue la interpretación. Evidentemente hay objetivos económicos, objetivos para el gran público, para la conservación del patrimonio. Yo quería llegar aquí también a este mensaje, este interesante mensaje. Lo he conservado en la lengua que está escrita, de Tilden también, porque evidentemente es interesante conservar, no sé, respetar cómo se dijo, ¿no? Nos viene a decir que mediante la interpretación, entendimiento, a través de la comprensión, el aprecio, a través del aprecio, la protección, ¿no? Es uno de los objetivos que tenemos. O sea, sigo pasándolo todo muy rápido para que al menos la veáis mientras que estoy hablando, cómo se utilizan medios y equipos distintos para hacer interpretación, qué tipología hay de los medios interpretativos. Un ejemplo que hicimos con la sal, que esa experiencia es con la sal en Cabo de Gata, en la Sena de Cabo de Gata, más allá de los montones que estamos acostumbrados, como al final a los niños se les queda la sal en la mano, esa sensación, jardín botánico con sus diferentes actuaciones y propuestas que hay, que también hay interpretación. Y llego aquí al final, quería llegar al final, estas dos diapositivas finales, y en resumen, la interpretación del patrimonio sucede en la presencia del elemento a interpretar, que es rasgo, se revela un significado, el público está en su tiempo libre, es un proceso, una técnica de comunicación, es un clic que sucede entre las dos orejas del público, el clic que os decía, es un arte también,
por eso de artesanal, no por otra cosa, no porque lo hagamos muy bien. Y también me quedo con otra frase: hay que enamorar al visitante, conseguir que se enamora del lugar que ha visitado, porque lo habrá conocido, comprendido y valorado. Es posible que a través de la interpretación el visitante haya entendido qué sentido tiene para él ese lugar, cómo puede afectar a su vida la existencia de unos restos arqueológicos o unos paisajes que otros humanos han modelado a través de los siglos. Y esto, pues, no lo ha dicho nadie de otro mundo, de otro país, lo ha dicho, es verdad que un genio, Miguel Delibes de Castro, que, en fin, un biólogo con un currículum impresionante y con un comunicador también impresionante, de Casta le viene al galgo, mirar el nombre, primer apellido, y bueno, pues yo de verdad que siento todos los problemas que hemos tenido técnicos. En desagravios pasaré la presentación, y como esto se trata de que contaros también, de que conozcáis las actividades que se hacen, las distintas cosas que se hacen. Yo ya no sé si puedo cerrar aquí, dejar de compartir. Ahora. Y ya por lo menos me veis por esta otra pantalla. Me estáis viendo ya por una, no sé si salgo por la del móvil. Sí, sale la diferencia, pero perfecto, se te escucha perfectamente. Se me escucha perfectamente, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere comentar algo que de verdad, aquí estamos para eso. ¿Hay alguna pregunta para hacer a través del chat? Por mi parte, bueno, ha sido muy interesante, como siempre. Podríamos estar horas hablando de esto y sobre todo, bueno, me encanta dejar muy clara esa idea, ¿no? De que no hay como conocer lo que tenemos, nuestro patrimonio natural, para valorarlo y a partir de allí hacer todas las acciones necesarias para protegerlo. Conocer, valorar y proteger, ¿no? Un poco que quede ese mensaje en claro que por tu parte ha estado realmente más que cubierto. A ver, quiero leer algunos comentarios. Silvia dice, por mi parte ninguna duda, qué pena que no haya dado tiempo para más, claro. Marta dice, muchas gracias por este tiempo. Sí, la verdad es que podemos tener aquí muchos cafés de por medio y para hablar mucho más de esto. Es como una primera pincelada, por lo menos como para ir metiéndose en este mundo y aprender siempre un poquito más. Eso, que quien le guste estar con la gente, contarle a la gente y le guste la naturaleza, patrimonio natural, que es el caso que nos ocupa, que es el que nosotros trabajamos y conocemos, la verdad que es un futuro, es una vía. Ahora, por irnos a la realidad, el COVID lo ha condicionado todo, estamos en un momento muy extraño, pero para todo, evidentemente para la actuación, no puede llevar grupos, los grupos que lleva se han estado haciendo experiencias y actividades en naturaleza, pero no es lo mismo, tienes que saborear. Había esto como Rivas, Salvador Rivas, uno de los maestros de la fitosociología, de los popes de la fitosociología, que decía que para poder determinar las comunidades de vegetales había que probar el suelo, se agachaba y comía suelo. En fin, esto casi hay que hacer lo mismo, hay que agacharse y probar el suelo, probarlo todo, hay que verlo en el sitio, hay que provocar a la gente que comprenda la naturaleza más allá de la foto, de la imagen. Así es. Bueno, lamentablemente tenemos que dejar esta reunión contigo esta mañana, José Manuel. Como siempre, estás invitadísimo a pasarte por aquí cuando se pueda y continuar estas conversaciones. Le pasaremos a los asistentes la presentación, que la verdad que está muy interesante para verla con detenimiento, y bueno, esperamos poder contar contigo en alguna otra actividad. Por supuesto, no hay ninguna duda. O la debo, por este problema técnico, o la debo ya. No te preocupes. O la debía sin el problema, pero ya es verdad que ya está firmada la... No pasa nada. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos esta reunión.